Novela de ajedrez, Stefan Zweig. Sean bienvenidos a Leyendo en Vivo. El día de hoy vamos a estar leyendo la novela de ajedrez de Stefan Zweig. A bordo del transatlántico a medianoche, debía zarpar rumbo a Buenos Aires. Reinaba la habitual astucia y el ir y venir apresurado de la última hora. Se confundían y se abrían paso a codazos los allegados que acompañaban a los viajeros. Los mensajeros de telégrafos con las gorras terciadas recorrían los salones como flechas, gritando tal o cual nombre. Se arrastraban baúles y se traían flores por las escaleras. Subían y bajaban niños movidos por la curiosidad. Un tanto que la orquesta tocaba briosamente la música de acompañamiento de la Deck Show. Un poco apartado de este tumulto, estaba yo conversando con un conocido sobre el puente del paseo, cuando a nuestro lado estallaron 2 o 3 agudos fogonazos de magnesio. Algún personaje destacado había sido entrevistado y fotografiado. Al parecer, instantes antes de la partida, mi acompañante miró hacia aquel lado y sonrió. «Llevan ustedes un tipo raro a bordo, a ese Centovic». Debo haber revelado con un gesto harta ignorancia ante esa noticia, pues mi interlocutor agregó enseguida a guisa de explicación: «Mirko Centovic es el campeón mundial de ajedrez. Acaba de recorrer Estados Unidos de este a oeste interviniendo en torneos, y ahora se dirige a la Argentina en procura de nuevos triunfos». Entonces recordé efectivamente el nombre del joven campeón mundial y en algunos promenores de su carrera meteórica. Mi compañero, un lector de periódicos más asiduo que yo, estaba en condiciones de completarlos con toda una serie de anécdotas. Aproximadamente un año atrás, Centovic se había colocado de repente a la altura de los más expertos maestros consagrados del arte del ajedrez, como Alekhine, Capablanca, Tartakower, Lasker, Volkov. Desde la presentación en el torneo de Nueva York de 1922, el niño pródigo de 7 años llamado Reshetwitsky. Nunca la entrada brusca de un jugador absoluta desconocido en el glorioso gremio había despertado una sensación tan unánime, porque las dotes intelectuales de Centovic no parecían augurarle una carrera tan brillante. No tardó en revelarse secreto y difundirse la noticia de que el flamante maestro del ajedrez era incapaz en su vida privada de escribir una frase sin faltas de ortografía en el idioma que fuese, y según el decir burlón y rencoroso de uno de sus colegas, su ignorancia era en todas las materias igualmente universal. Era hijo de un paupérrimo remero del Danubio del mediodía eslavo, cuya barca fue echada a pique una noche por la lancha a vapor cargada de cereales. El entonces niño de 12 años fue recogido a la muerte de su padre en un acto de piedad por el párroco del apartado lugar, y el buen sacerdote se esforzó honradamente para compensar a fuerza de paciencia lo que el niño avaró de palabras, apático y de ancha frente no era capaz de aprender en la escuela de la aldea. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos. Mirko siempre miraba el hito en hito, los signos de la escritura que se le habían explicado 100 veces ya. Su cerebro trabajaba pesadamente y carecía de fuerza retentiva aún para los objetos más simples de la enseñanza. A la edad de los 14 años tenía que recurrir todavía a la ayuda de los dedos para hacer algún cálculo, y la lectura de un libro o del diario significaba aún para el mozo mayorcito un esfuerzo fuera de lo común. Pero a pesar de todo no podía tildarse a Mirko de reacio o recalcitrante. Reacio, no sé qué es reacio. Reacio es contrario a algo que muestra resistencia a hacer algo.
y recalcitrante, esterco. Hacía de buen grado cuanto se le encomendaba. Iba a buscar agua, echaba leña, ayudaba a las faenas del campo, ponía en orden la cocina y cumplía puntualmente, aunque con una lentitud desesperante, todo servicio que se le pedía. El rasgo del terco muchacho que más exasperaba al cura era su indiferencia absoluta y total. No hacía nada que no se le ordenase expresamente. Jamás formuló una pregunta, no jugaba con otros niños, ni buscaba espontáneamente un entretenimiento. En cuanto Mirko había terminado con los quehaceres de la casa, se quedaba sentado, impasible, con la mirada vacía, como la de los borregos en el campo de pastoreo, sin demostrar el más remoto interés en las cosas que ocurrían a su derredor. Al anochecer, cuando el párroco, fumando a su largo pipa de campesino, jugaba sus 3 habituales partidas de ajedrez contra el sargento de gendarmería, el rubio y apático mozo permanecía sentado junto a él, mudo, mirando bajo los pesados párpados el tablero de cuadros, al parecer soñoliento y indiferente. Una tarde de invierno, mientras los contrincantes estaban absortos en su partida cotidiana, resonaba en la calle pueblerina, más cerca cada vez, el tin-tin de un trineo. Un campesino con la gorra espolvoreada de nieve entró a grandes trancos para decir que su madre estaba agonizando y rogar al cura se diera prisa para llegar aún a tiempo de impartirle la extremaunción. El sacerdote la siguió sin titubear. A modo de despedida, el sargento de gendarmería, que no había terminado todavía de beber su vaso de cerveza, encendió su pipa y se disponía a calzar de nuevo sus pesadas botas de montar, cuando observó la mirada del pequeño Mirko, fija e inconmovible, sobre el tablero donde habían quedado las piezas de la partida inconclusas. —¡Ea! ¿Quieres terminarla? —bromeó, absolutamente convencido de que el amodorrado niño no sabría mover debidamente ni una sola pieza sobre el tablero, pero el muchacho levantó tímido la cabeza, lo inclinó luego y ocupó el asiento del cura. Al cabo de 14 juguetes, el sargento quedó vencido y hubo de reconocer además que su derrota no era debida a un movimiento descuidado o negligente. Una segunda partida terminó de idéntica manera. —¡Burra de Balaam! —exclamó sorprendido el cura cuando a su regreso el sargento le refirió la novedad. Hace 5000 años, explicó el sargento, menos versado en el texto bíblico, se había producido un milagro similar, cuando un ser mudo halló de pronto el lenguaje de la sabiduría. A pesar de la hora avanzada, el bueno del cura no pudo menos de retar a su casi analfabeto joven. Y he aquí que Mirko lo venció a él también con toda facilidad. Jugaba de un modo tenaz, lento, inconmovible, sin levantar una sola vez la ancha frente inclinada sobre el tablero, pero jugaba con imperturbable seguridad. En los días siguientes ni el gendarme ni el cura fueron capaces de ganarle una sola partida. El sacerdote, que estaba en mejores condiciones que cualquier otro para jugar del retraso de su pupilo en todos los demás aspectos, quiso cerciorarse por último hasta qué punto ese singular talento exclusivo resistiría a una prueba más rigurosa. Mandó a Mirko al peluquero del pueblo para que éste le cortase sus desgreñados cabellos de color pajizo, a fin de dejarlo un tanto más presentable, y luego lo llevó en su trineo a la pequeña villa vecina, donde el café de la Plaza Mayor había un grupo de jugadores de ajedrez más empedernidos que él, y a los que, a pesar de varias tentativas, jamás había podido vencer. No fue a menudo el asombro de la tertulia local, cuando en Pellones el cura hizo pasar a un niño como de 15 años, rubio y de mejillas coloradas, enfundado en una piel de cordero vuelta al revés y que calzaba pesadas botas altas. El niño se quedó avergonzado y perplejo en un rincón sin levantar la mirada hasta que se le llamó a una de las mesas de ajedrez. Mirko, que en casa del cura nunca había visto la llamada defensa siciliana, quedó derrotado en la primera partida. La segunda se le dispuso el mejor jugador de aquel círculo y empataron. De entonces en adelante Mirko ganó todas las partidas una tras otra. Ahora bien,
en una pequeña ciudad de Providencia, Yugoslava. Rarísimas veces ocurren sucesos emocionantes por cuya causa aquella primera aparición de ese campeón labriego se convirtió para los notables reunidos en un suceso cabal. Se decidió por unanimidad que el niño pródigo quedase a todo trance en la ciudad, por lo menos hasta el día siguiente, a fin de que se pudiera congregar a los demás integrantes del círculo de ajedrez y sobre todo informar en su castillo el anciano conde Sinisic, un ajedrecista fanático, el cura que miraba a su pupilo con un orgullo muy flamante. No quiso, sin embargo, descuidar su obligado oficio dominical a pesar de la alegría de descubrir que le embargaba y se le declaró dispuesto a dejar a Mirko para que fuese sometido a una nueva prueba. El joven Centovic fue alojado por cuenta del círculo de ajedrez en un hotel de la villa, donde aquella noche vio por primera vez en su vida un cuarto de baño. A la tarde del domingo siguiente, el salón del café estaba repleto de gente. Mirko, sentado durante 4 horas inmóvil frente a un tablero de ajedrez, venció uno tras otro a los jugadores, sin decir una sola palabra y sin levantar siquiera una vez la cabeza. Por último, alguien propuso que jugasen unas partidas simultáneas. Se necesitaba un largo rato para hacer comprender al ignorante que en una sesión de simultáneos él solo debía jugar a un mismo tiempo contra varios adversarios. Pero en cuanto Mirko se dio cuenta de lo que se trataba, se adaptó inmediatamente a la tarea, y pasando lentamente con sus pesadas botas una mesa a la otra, terminó ganando 7 de las 8 partidas. Acto seguido se originaron grandes deliberaciones. Aun cuando en sentido más estricto el nuevo campeón no era hijo de la ciudad, el orgullo local se había inflado. ¿Acaso la pequeña ciudad de cuya existencia difícilmente se había tomado nota hasta ese entonces estaba en vísperas de alcanzar el honor de que uno de sus hijos, recorriéndose el mundo hecho un hombre famoso, un agente de apellido Kohler, el mismo que de ordinario se limitaba a contratar cancionistas para el cabaret de la guarnición local, se declaró dispuesto con la sola condición de que se sufragasen los gastos de pensión por espacio de un año, a cuidar de que el mozo fuese perfeccionado profesionalmente en el arte del ajedrez por un excelente maestro de su conocimiento, radicado en Viena. El conde Sinisic, que en 70 años de cotidianas partidas de ajedrez jamás se había enfrentado con un contrincante tan extraordinario, se comprendió en el acto de pagar la suma necesaria. Ese día se inició, pues, la asombrosa carrera de su hijo del Remirdo. Al cabo de medio año, Mirko dominaba todos los secretos de las técnicas ajedrecistas, pero, a decir verdad, con una extraña particularidad, que más tarde fue objeto de atenta observación y numerosas bromas por parte de los entendidos en la materia. Ha de saberse que Centovic nunca logró jugar una sola partida de memoria, o por emplear el término técnico, a ciegas. Carecía en absoluto de la facultad de proyectar el tablero de ajedrez sobre el campo ilimitado de la fantasía. Necesitaba tener a la vista siempre el tablero, palpablemente, con sus 74 escaques, blancos y negros y los 32 piezas. Aún en la época de su fama llevaba constantemente consigo un pequeño tablero clave en el bolsillo, para reproducir ante sus ojos las distintas posiciones cuando se trataba de reconstruir para él una partida de campeón, y de resolver algún problema. Ese defecto insignificante de por sí revelaba una ausencia de fuerza imaginativa, que si discutía en los círculos respectivos con el mismo apasionamiento de los músicos revelaría. Por supuesto, en el caso de un virtuoso director de orquesta sobresaliente que fuese incapaz de interpretar o dirigir una obra sin tener la particular correspondió a la vista, mas aquella rara peculiaridad de Mirko no retrató en absoluto su estupenda carrera. A los 17 años ya había ganado una docena de premios de ajedrez, a los 18 el campeonato húngaro y a los 20 por fin el campeonato mundial. Los campeones más atrevidos, cada uno de los cuales lo superaba infinitamente en dotes intelectuales, en fantasía y audacia, sucumbían en su lógica fría y tenaz, igual que Napoleón el pasado, Kutuzov o Aníbal a Fabio Kunkatator, quien al decir de Livio también había demostrado en su juventud esos rasgos llamativos de pachorra imbecilidad. Fue así como se introdujo en la ilustre galería de los campeones de ajedrez que reúnen sus filas.
Los más distintos tipos de superioridad intelectual, filósofos, matemáticos, naturalezas, calculadoras, imaginativas y a menudo creadas en el primer personaje absolutamente ajeno al mundo espiritual, un mozo aldeano, pesado, silencioso, a quien ningún periodista más avesado lograba arrancar una sola palabra que hubiera podido dar pábulo a la publicidad. Es verdad que los dichos agudos que la cortedad de espíritu de Sentovic escatimó pronto quedaron sustitutos con creces por anécdotas relativas a su persona, porque en el instante en que Mirko se levantaba de una mesa de ajedrez donde era maestro sin igual, se transformaba irremisiblemente en una figura grotesca.